Hoy hablaremos del marxismo cultural, un concepto que ha sido objeto de intensos debates, tanto en el ámbito académico como en el político, constituyéndose para algunos en una teoría conspirativa más, sin fundamento ni razón, utilizada como una caricaturización del marxismo clásico con la intención de desacreditar ciertos movimientos de izquierda y atacar cualquier corriente crítica del statu quo. Mientras que para otros se trata de una corriente marxista en toda regla y que influye en la cultura y el pensamiento contemporáneo, trasladando ciertos principios del marxismo clásico de la esfera económica a la cultural, influyendo positiva o negativamente, eso dependerá del punto de vista, en los movimientos progresistas y en la transformación de los valores tradicionales, con implicaciones en la educación, los medios y las instituciones sociales, pasando así a la esfera de los llamados neomarxismos. En este video exploraremos, desde una perspectiva imparcial, ambos enfoques, analizando sus argumentos y las implicancias de esta controversia en el debate contemporáneo, para cuyo efecto partiremos, como no podría ser de otra manera, de los elementos esenciales del marxismo clásico, que son, a riesgo de caer en simplificaciones, los siguientes. Primero, una visión confrontacional del mundo y las relaciones que en él se desarrollan, sustentada filosóficamente en la noción hegeliana del choque de contrarios, adoptada y adaptada bajo las premisas del determinismo económico y la lucha de clases como clivaje central, ampliamente asumidos como el motor de la historia, y que informa y explica a todos los demás, entre ellos el análisis de la infraestructura económica, la forma en la que se genera la riqueza, hablamos del excedente o la plusvalía, y los mecanismos política y administrativamente establecidos para su distribución y redistribución. Segundo, el materialismo histórico, tomado como un intento científico para lograr una descripción ideológicamente aséptica del desarrollo cronológico de las sociedades y sus formas organizativas, no como consecuencia de la libre acción de los sujetos en tanto individuos, lo que sería más bien una visión liberal, sino como fruto de su conflictiva interrelación y de los constreñimientos que el mundo material les impone. Y, tercero, como producto de todo lo anterior, la idea de que el decurso de la historia puede ser cambiado, que las sociedades pueden ser reconstruidas a partir de una imagen ideal, de ahí su carácter constructivista, en el fondo utópico, y su supuesta superioridad moral al reivindicar a los explotados en un clásico juego de los malos contra los buenos y viceversa, donde el ganador se lo lleva todo. Si bien este marxismo primigenio se presenta como un interesante esquema interpretativo de la realidad, sus principales dificultades, en tanto proyecto de poder y cambio, devienen precisamente de su talante excesivamente constructivista, de reingeniería social. De ahí su esencia violenta, pues pretende un cambio altamente disruptivo, negando la realidad de la condición humana a día de hoy, trazando para el efecto una imagen ideal del sujeto revolucionario, un molde que sirva de referente para esculpir a sangre y fuego, si fuese necesario, a ese tan esquivo hombre nuevo, actor central del proyecto, que deberá estar siempre dispuesto a dar su vida por él sin mayores cuestionamientos. Una utopía sin duda seductora, pero quizás inviable en las condiciones humanas actuales, pues donde pretendió ser impuesta, hablamos de los gobiernos del llamado socialismo real, corrió sangre, quizás demasiada, para luego disiparse sin rastro duradero, salvo en la memoria de algunos nostálgicos. En este punto sugiero leer el texto La Izquierda, más adelante en este mismo libro. Pero resulta que además de pan, el humano precisa también de algo de circo para vivir, y fue este el elemento que sirvió de base para la crítica renovadora desde lo interno, vertidas primero desde la Escuela de Frankfurt,
afirmación que evidentemente admite debate, ya que algunos autores no lo admiten así. Y después, a partir de la amplia gama de neo- y post-marxismos ulteriores, transitando desde el clásico determinismo económico hacia enfoques centrados más bien en elementos ideológicos y culturales, asentados en la supraestructura social e ideológica. Añadiendo a la vieja lucha de clases, acaso como una respuesta idealista al conductismo estadounidense, otras fuentes de contradicción existentes desde siempre en los colectivos humanos, en su mayor parte de orden identitario, como las de género, las étnicas, las culturales, las religiosas, etc. Se introduce así una variante que, en sus rasgos más generales, sigue la matriz de análisis propiamente marxista, principalmente la idea de la lucha de contrarios prestada de la dialéctica hegeliana, supliendo la situación de bipolaridad entre dos clases sociales opuestas por otra multiplicada de tensiones, no siendo en este sentido atendibles las críticas que desde las vertientes clásicas se descargan sobre ella, negándole toda relación con las ideas del célebre filósofo y economista alemán. Nos referimos a Karl Marx. Y esto solo por el hecho de haber desplazado de la centralidad del discurso el tótem del determinismo económico, o porque no exista un conjunto identificable de autores que se haya dado a la tarea de sistematizar rigurosamente la idea, como superficialmente señala Zizek. Todo esto cuaja, por inercia, en lo que se suele denominar como neomarxismo, marxismo posmoderno, marxismo supraestructuralista, postmarxismo o simplemente marxismo cultural. Una abstracción que concentra a líneas analíticas distintas, es verdad, pero que comparten todas, como bien se dijo, un rasgo esencial común: la combinación del clivaje económico estructural con constructos supraestructurales de distinto matiz, a los que Althusser denominó aparatos ideológicos del Estado. Pero esta explosiva combinación genera una suerte de catch-all parties, en su traducción al castellano, partidos atrapalo todo, sin ideología clara, que si bien se constituyen en maquinarias altamente eficientes para la conquista del poder, sea por vía electoral o no, en el fondo de la praxis ya de gobierno, deben lidiar con una multiplicidad de intereses débilmente cohesionados y que a la larga fragmentan su base material de sustentación, tornándola inestable, razón que lleva a sus propugnadores a buscar enemigos internos y externos, inventar nuevas contradicciones y o acentuar artificialmente las ya existentes, con dos finalidades concretas. Primero, instalar una sensación de riesgo permanente que justifique un aparato estatal vigilante, quizás en la perspectiva de una revolución permanente, al estilo Trotsky, que mantenga el estado de apronte e internacionalice la lucha, sea por tomar, mantener o expandir el poder en base a un liderazgo personal fuerte, de ahí su talante autoritario. Y segundo, rendirse a los cantos de sirena del populismo, escenario en el que la prebenda se erige como un mecanismo central para el mantenimiento de las lealtades y el aprovechamiento descarnado de la emotividad reivindicativa y emancipatoria. En conclusión, desde mi perspectiva, el llamado marxismo cultural, incluyendo los otros denominativos que lo identifican, existe. Quizás no en los términos esperados ni con la rigurosidad teórica reclamada, pero existe y se constituye en una categoría conceptual que podría ser útil para el análisis crítico de la realidad contemporánea. Convendría, entonces, no descartarla a priori por conveniencias ideológicas y o intereses particulares, reflexionándola de forma amplia y estructurada, dejando de lado atávicos purismos que no aportan mucho a un debate que es central para el futuro de nuestras sociedades. Como siempre,
Para cerrar, te dejo esta vez 3 preguntas. La primera, ¿crees que la idea del marxismo cultural es solo una caricaturización planteada por los conservadores para frenar las ideas de la izquierda actual? O, en sentido contrario, la adaptación de la perspectiva económica al ámbito de la supraestructura cultural se traduce más bien en un avance del marxismo para remozarse y mantener su vigencia. Y finalmente, ¿crees que la izquierda está dejando atrás la perspectiva económica para pasar a otra más de carácter ideológico-cultural, quizás más invasiva y efectiva? Anímate a poner tus respuestas en la caja de comentarios. Será siempre divertido debatir.